Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. Esta semana vamos a tener la vida de varios escritores que ustedes me estuvieron solicitando. En la casilla de los comentarios vamos a tener la vida de María Luisa Bombal, la vamos a tener hoy. También vamos a tener la vida de John Milton, un escritor romántico inglés, y finalmente vamos a tener la vida de Albert Camus. Así que si es la primera vez que estás viendo un video en esta plataforma educativa, te pido que por favor te suscribas a mi canal, me regales un like y sobre todo que compartas el link de este video en todas tus redes sociales. También si deseas recibir clases completamente personalizadas conmigo vía Meet, lo único que tienes que hacer es irte al botón unirme al lado de suscribirme y seleccionar el nivel de membresía que te interesa. Hay diferentes precios desde $99.99 al mes, que te da acceso a 5 clases al mes conmigo, el nivel de 249 que te da acceso a 10 clases y el nivel de 399 que te da acceso a 15 clases. También si deseas donar para que podamos seguir creando contenido completamente gratuito en YouTube, también te puedes unir a otro nivel de membresía, 14.99, 2.49 o 34.99. Recuerden que tenemos nuevos videos los miércoles, los viernes y los domingos y que siempre producimos contenido en dependencia de los comentarios que ustedes me hacen saber a través de nuestra casilla. Bueno, también agradecer a toda la gente que se ha unido a nuestro programa de membresías, específicamente gracias a Janet, al Planeta Abraham, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Onida y a Arelis y a Verónica. A todos ustedes que envían su donativo todos los meses, muchísimas gracias. Y nuestro pequeño comercial siempre, si en este momento estás elaborando probablemente un ensayo, estás haciendo una tesis de investigación, estás elaborando tu diseño metodológico, delimitando problemas, objetivo general y específico, haciendo un marco teórico y necesitas ayuda, pues puedes contratar mis servicios como tutora de tesis a través de YouTube, completamente gratuito y te da seguridad tanto a ti como a mí. Bueno, vamos a movernos entonces a la vida de la escritora que traemos hoy, que se llama María Luisa Bombal. Es una escritora chilena que de hecho tiene sobre todo una obra muy importante que se llama La Amortajada y que es una obra importante porque influenció al gran escritor Juan Rulfo, que lo tuvimos la semana pasada, con su obra Pedro Páramo. Entonces, fue una mujer que de hecho tuvo una vida emocional muy catastrófica porque tenía una fijación con el amor romántico. Y eso normalmente, eso no es algo positivo. Ella se va a enamorar de un hombre que la va a utilizar, que la va a abandonar, nunca se va a querer casar con ella. Y ella siempre va a vivir obsesionada con este hombre. De hecho, lo va a tratar de asesinar en 2 ocasiones y ella misma intentará quitarse la vida. Entonces, en su vida personal tuvo, como han podido escuchar, una vida muy turbulenta, una vida muy complicada, además era una mujer aristócrata, y esto hacía que ella tuviera todo el tiempo del mundo, y no lo digo de manera crítica, pero todo el tiempo del mundo para concentrarse en esa única relación tóxica que tenía con este hombre, que era un aviador, y que de hecho pues siempre la utilizó, y ella nunca pudo romper totalmente esa relación. Sí, se va a casar en 2 ocasiones. En el primer caso va a ser un matrimonio por conveniencia con un pintor que era homosexual. Era lo que se estilaba mucho en esa época, que trataras de proteger la apariencia. Entonces, como él era homosexual, él quería ocultar su homosexualidad y ellos van a tener un matrimonio por conveniencia que obviamente no va a funcionar. Ella se va a divorciar y finalmente se va a casar con un conde que es muchos años mayor que ella, y por eso la mayoría de los personajes de María Luisa Bombal van a ser mujeres atrapadas dentro de esa imposibilidad de tener un amor romántico con una persona de su edad, ¿no? Va a ser un matrimonio también por conveniencia, va a tener una hija con este hombre, y además este conde le va a asegurar a ella la estabilidad económica que necesita para dedicarse completamente a escribir, pero no va a ser un matrimonio que va a ser excepcionalmente feliz porque realmente ella no estaba enamorada de este hombre y lo hace para mantener su estabilidad económica. Entonces, podemos definir a María Luisa Bombal como una mujer que va a buscar siempre un amor, un ideal, porque además no es cualquier amor, no es un amor realista, es un amor romántico, apasionado, y eso la va a llevar a vivir una vida atormentada, pero también se va a reflejar en todos los personajes de sus novelas, que van a ser mujeres como ella, que van a tratar de buscar ese amor romántico o ese amor ideal que realmente no existe.
Además, ella va a sufrir muchas depresiones a lo largo de toda su vida, va a tener una vida complicada, pero económicamente va a tener también la estabilidad para dedicarse completamente a su obra literaria. A ella le va a gustar el género corto, va a escribir cuentos y novelas cortas. Por eso María Luisa Bombal es una escritora muy accesible, porque sus novelas, por ejemplo, La Amortajada tiene 89 páginas, es una novela bastante corta si nosotros la comparamos, por ejemplo, con Guerra y Paz de León Tolstoy, que son 1500 páginas. Entonces ella va a tener novelas cortas, y esto nos hace un poco más sencillo leer la obra de esta autora. Bueno, a manera de introducción podemos decir que María Luisa Bombal antes fue una escritora chilena que fue condecorada con el premio Ricardo Ladman en 1974, también obtuvo el premio de la Academia Chilena de la Lengua en 1976 y el premio Joaquín Edward Bello en 1978, o sea, fue una escritora muy galardonada. No va a ganar el Nobel, entre otras cosas, porque según los estándares del Nobel de Literatura, las novelas de respeto, por así decirlo, son más bien novelas un poco más largas. Entonces, ella, como va a hacer normalmente novelas cortas, pues nunca va a ganar el Nobel, pero sí va a ganar otros premios importantes. Aunque muchos intelectuales del país pedían que María Luisa Bombal recibiera el Premio Nacional de Literatura y la crítica nacional e internacional reconoció su relevancia para el desarrollo literario dentro de nuestra región sudamericana, este premio nunca fue concedido, ni tampoco el Nobel. Y su obra, que es relativamente breve en extensión, se centra sobre todo en personajes femeninos y en su mundo interno, a través del cual escapan de una realidad que normalmente es un matrimonio por conveniencia, muy propio de su propia vida, un matrimonio por interés y un matrimonio donde normalmente el personaje femenino va a ser una persona de clase más bien alta, pero que se va a casar por interés, ¿no? Entonces van a ser matrimonios infelices, por tanto. Ella tiene muchos cuentos, entre ellos El Árbol, que precisamente está inspirado en su propia vida, porque en El Árbol vemos también la unión de un hombre bastante mayor con una muchacha joven, y esa muchacha joven busca el amor pasional que ese hombre mayor no le puede dar, debido a que están en momentos muy diferentes de su vida, bastante similar a la propia relación que la autora tuvo con su segundo esposo. Destacó además por no vincularse a ninguna corriente de la época, alejándose bastante de la vanguardia y del criollismo. Sus obras más conocidas son las novelas cortas La Última Niebla y La Amortajada. Yo me leí La Amortajada, no me he leído La Última Niebla, pero si alguien de los que están viendo el en vivo la ha leído, me encantaría que me dejaran saber en la casilla de los comentarios qué tan buena novela es. La Amortajada es importante porque influyó en la creación del famoso personaje de Juan Preciado en Pedro Páramo de Juan Rulfo. Tuvimos la semana pasada la vida de Juan Rulfo y yo les explicaba que el personaje que nos va contando la historia dentro de Pedro Páramo realmente está muerto. Entonces Juan Rulfo se va a inspirar precisamente en la novela de María Luisa Bombal para crear este personaje que nos va a contar la historia y que al final vamos a descubrir que está muerta, porque en La Amortajada la obra comienza con el velatorio de esta mujer que nos va a contar, ¿no?, su historia y todo lo que ve estando muerta, ¿no? Bastante parecido a Juan Preciado. Bueno, María Luisa Bombal fue una mujer muy inteligente, muy preparada intelectualmente. Ella va a estudiar en Europa porque nació dentro de una familia muy acomodada, muy privilegiada, así que va a recibir estudios. De hecho, cuando ella se va a los Estados Unidos huyendo de la condena que le hacen por haber intentado matar al amante que tenía en ese momento, ella va a trabajar de traductora, incluso en Hollywood va a traducir varias películas porque hablaba muy bien el francés, el inglés y el español, ¿no? Entonces, una mujer culta, preparada. María Luisa se casó en primeras nupcias con un pintor homosexual para ostentar la posición de mujer casada. ¿Qué significa esto de ostentar la posición de mujer casada? Bueno, que sobre todo en la época en que María Luisa Bombal vivió, estar casada te daba un nivel superior a estar soltera, aunque ustedes no lo crean. Y María Luisa quería ostentar esa posición de mujer casada, de mujer de bien, por así decirlo. Se enamoró de un vividor que la utilizó cruelmente y al que intentó asesinar con un revólver, de hecho en 2 ocasiones de su vida,
pero terminó por dispararse a ella misma, va a estar presa durante 9 meses, pero al final su familia, que era muy influyente en Chile, va a meter un poco mano negra ahí y ella va a ser liberada, pero se va a tener que ir a los Estados Unidos para no seguir pagando la condena de cárcel. De hecho, trató de suicidarse en 2 ocasiones y tuvo una vida marcada por el dolor y el sufrimiento, creo yo, porque María Luisa Bombal nunca entendió que ese concepto de amor romántico que se ve muy lindo en las novelas no es más que eso. No es más que un concepto que tenemos del amor, pero es un concepto equivocado, porque el verdadero amor, ya lo decía John Milton, porque lo vamos a tener muy pronto en El Paraíso Perdido, es un amor no idílico, es un amor donde hay problemas, discrepancias, y después de esa etapa del enamoramiento viene la etapa de la amistad, ¿no? De la estabilización de la relación. Pues bien, eso María Luisa nunca lo va a entender, siempre va a vivir relaciones muy turbulentas, y aunque en segundas nupcias se va a casar con un conde, la verdad es que yo creo que María Luisa tenía un concepto muy errado del amor, porque el amor no siempre puede ser pasión, arrebatamiento, tal vez al inicio, pero llegará un momento en que se va a estabilizar. Sin embargo, le va a hacer mucho daño este concepto que ella tiene del amor, de ese amor que es fuego, pasión, entrega, ¿no? Turbulencia, y esto va a hacer que ella tenga relaciones bastante tóxicas, ¿no? Bueno, María Luisa Bombal nació en el Paseo Monterrey de Villa del Mar y fue la primogénita de Martín Bombal Videla y de Blanca de Antes Presch, casados en 1909. Su padre tenía el cargo de secretario de la Intendencia Regional de Villa del Mar y fallece cuando ella tenía 9 años. Su madre le leía a ella y a sus hermanas cuentos de los hermanos Grimm y también de Hans Christian Andersen. En este canal tuvimos la vida de los hermanos Grimm, que yo les contaba que se encargaron de ir a las poblaciones a oír las historias que iban de generación en generación, es decir, de recopilar la tradición oral. Y también ocurrió en el caso de Hans Christian Andersen. Y la madre hablaba muy bien el alemán y le traducía las obras del alemán al inglés, la mamá también hablaba francés, entonces podemos entender que ella va a nacer dentro de un hogar muy culto donde se hablan muchos idiomas. Y eso por supuesto que le va a permitir a ella tener fuentes nórdicas y empaparse además con la forma de escribir en Francia, en Europa. Luego ella incluso va a estudiar fuera del país. Bueno, estudió en el colegio, por supuesto, de señoritas de los Sagrados Corazones, de monjas francesas de Viña del Mar, porque su familia era una familia rica, su papá les había dejado mucho dinero, a donde llegó hasta los 5 años, obligando a sus padres a adelantar su ingreso, porque ya había aprendido a leer y era una niñita muy inteligente. Además, María Luisa Bombal era una mujer muy bonita. Y yo creo que eso también afectaba un poco, vamos a decirlo de esa manera, las relaciones que tenía con sus pares masculinos, porque además era una mujer atractiva, era una mujer que llamaba la atención, era una mujer inteligente, además era una mujer muy vanidosa, que siempre andaba muy arreglada. Entonces, indudablemente, a donde llegaba María Luisa llamaba la atención, ¿no? La hermana se llamaba Blanca Prieto, quien impartió clases a ella también y al resto de sus hermanas. Y recuerda que en lectura tenía el primer lugar del curso, lo mismo en ortografía, porque era una niña que le encantaba leer, y desde entonces ya se hacía bastante patente su aversión a las matemáticas, no le gustaban los números. Y ella misma decía en entrevistas, nunca pude dominar las 4 operaciones. Sus primeros escritos fueron muy tempranos, eran poemas escritos alrededor de los 8 años, y durante esta época comenzó también a estudiar violín con Maco Moreno. Durante la década de 1920 y tras la muerte de su padre, a los 9 años, se mudó a París junto a su madre y a todas sus hermanas, y ahí continuó sus estudios en el Colegio Notre Dame, un internado bastante riguroso, bastante católico, y luego en el Colegio Saint-Guérin, también de monjas secularizadas. Entonces, nuevamente ese aspecto de una niña de bien, criada en colegios católicos, y a lo mejor toda esa estricta disciplina al final pues no le hizo tanto bien, porque cuando ella regresa a su país pues se integra a la vida cultural bohemia de Chile y además pues comienza a tener muchas relaciones, comienza a consumir mucho alcohol porque ella va a morir de cirrosis hepática precisamente porque se va a volver alcohólica. En 1928, con 18 años, ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad de la Sorbona de París,
donde obtuvo un certificado de literatura francesa que le daba derecho a ser profesora de literatura francesa, aunque nunca ejerció esta profesión. Y rechazó la idea de continuar estudios en literatura hispánica, pues para ingresar al programa sobre literatura comparada se le exigía rendir en latín y pues a ella no le gustaba esta lengua, así que, pero sí va a ir a la facultad de la Universidad de La Sorbona y va a hacerse maestra de literatura francesa. Además, durante esta época estudió arte dramático, además comenzó a actuar, no era una gran actriz, de hecho creo que no tenía así como mucha habilidad, pero sí actuó en algunas obras de teatro. Donde sí le iba muy bien era en todas las materias de literatura. Y luego que ella termina ya la universidad, su madre vuelve a Chile y ella se queda en Europa a cargo de unos tíos. Vivía en ese tiempo en una pensión, pero pasaba los fines de semana con ellos. Entonces, Dublín solía utilizar a sus estudiantes de la escuela como extras en sus representaciones teatrales. Dublín era un maestro y Bombal participó en una de ellas y fue reconocida por unos amigos de su familia en el público, quienes informaron a su tío de nombre Pepe, por lo cual Pepe, o sea, el tío, se va a molestar mucho con ella y la va a obligar a salirse del teatro porque le decía que la profesión teatral era una profesión que no iba con su nivel aristocrático, ¿no? Entonces también nuevamente este tema de que ella va a nacer también en una familia conservadora, una familia de clase alta, y esto también obviamente va a definir un poco su vida y su relación con los demás, ¿no? Sin embargo, años más tarde aseguraría que lo que la movió realmente a renunciar era que ella no consideraba que tenía una gran vocación para la actuación y que le gustaba mucho más la literatura, pero sí su tío tuvo ahí bastante que ver, aunque pues igual no tenía gran talento para la actuación porque lo que ella hacía bien era escribir. Bueno, en Atelier comparte clases con Antonin Artaud y con Jean-Louis Barral, y este último, al igual que Bombal, debe estudiar a escondidas de su familia, que lo imagina cursando la carrera de medicina. También estudió violín con el maestro Jacques Tribau y solía asistir con su familia como compañía de su tío a las conferencias de la Sociedad Leanales. Regresa a Chile en 1931 con 20 años a bordo del transatlántico Reina del Mar, y en el puerto de Valparaíso, cuando se estaba desembarcando, conoce al hombre que le va a destruir la vida, que se llama Eulogio Sánchez Errarús, que era un pionero en la aviación civil, o sea, era un piloto, era descendiente de 2 presidentes de Chile, heredero de una importante fortuna y sobre todo un playboy, ¿no? Era un hombre, en realidad nunca la quiso, siempre la utilizó, y ella nunca pudo salir de esa relación súper tormentosa que tenía con él. Bueno, con él va a tener una relación sentimental de mucho tiempo a escondidas, ya que Sánchez estaba casado y además, creo que es lo más importante a destacar, era un hombre que no la quería, que la maltrataba, y a pesar de eso ella no lograba salir de esa relación. Probablemente, insisto nuevamente, esa idea del amor romántico, del amor pasional, que le hizo mucho daño porque ella sentía que ese era su gran amor, ¿no? Y realmente fue un hombre que le hizo mucho daño. Además, en ese momento, como les decía, era una mujer muy atractiva, era una mujer independiente, era una mujer talentosa. Entonces, ¿qué hombre no hubiera querido estar con María Luisa Bombal? Y él pues estaba con ella, la manipulaba, la exhibía como trofeo y pues era una relación súper tormentosa. Pronto se contactó con los intelectuales del país, con Marta Brunet, una escritora un poco mayor que ella, quien la va adentrando en el mundo artístico del país y conoce a figuras tan importantes como Pablo Neruda, Julio Barrenechea y también Jorge Luis Borges, porque esto también es algo importante de mencionar, las interrelaciones que muchas veces vemos entre los escritores. Entonces, ella, como les decía, estaba muy bien conectada. De esta época describe que no sufrió el cambio, pues todos estaban muy unidos con Francia, y la impresión que despierta en todos los escritores de toda su generación es bastante unánime en que María Luisa Bombal tiene, decían ellos, demasiada personalidad para ser mujer. Es una mujer además libre de prejuicios, le llamaban la abeja de fuego porque era muy enérgica, muy apasionada. Era mujer bastante avanzada para su tiempo,
Era una mujer que sí quería casarse, pero que, porque bueno, era algo bastante común en la época, era lo que la sociedad esperaba de ella, pero además también quería dedicarse a la literatura. Entonces ella va a luchar mucho por hacer realidad este sueño. Ese mismo año se produjo la caída del dictador Carlos Ibáñez del Campo y fue parte junto a todos los intelectuales que se unieron en un desfile que lo sacó del poder, motivado por el sentir nacional sobre la muerte del profesor Alberto Sañurti. Y sobre este episodio ella va a declarar: ese año se produjo la caída de Ibáñez y desfilé con ellos, porque mataron a un médico a las 4 de la mañana porque había toque de queda y el pobre iba a atender a un moribundo. Entonces se hizo esta enorme manifestación y desfilamos todos. Yo era muy jovencita. Eso fue lo que hizo renunciar al presidente Ibáñez porque vio pasar a todo Chile. Ahora yo tenía conciencia sin saber qué significaba una dictadura, pero veía que vivíamos como en la cárcel. La gente vivía muy hostilizada, sobre todo en Viña del Mar, como que tuvieran que retirar a los carabineros. Eso yo lo vi, pero mi compromiso era moral, no político. Esto ella lo aclara porque nunca militó en ningún partido político. Como ella va a ganar muchos premios, le van a hacer muchísimas entrevistas que ahí están en internet y las pueden buscar. En 1932 va a formar la Compañía Nacional de Dramas y Comedias, dirigida por Luis Pizarro Espós, que estrena el 4 de noviembre en el Teatro Carrera, donde María Luisa participaba, iba activamente, la estrena como actriz en la obra Una mujer sin importancia de Oscar Wilde. Y como les decía, ella siempre coqueteó bastante con la actuación, sin embargo, pues la realidad es que no tenía un gran talento, tal vez para interpretar un pequeño papel, pues era algo que en realidad no era muy buena para eso. Así que, pero sí va a interpretar un papel, pero van a decir que ella es muy fría, tiene poca flexibilidad actoral y no es muy creíble en sus papeles. Entonces ella va a abandonar completamente la actuación y va a decidir que se va a dedicar a la literatura. Ahora vamos a hablar de esta relación tormentosa y complicada que tuvo con el gran amor de su vida, con Eulogio Sánchez. Pues realmente la relación duró bastante poco. Él le hizo una promesa de matrimonio frustrada, porque además él estaba casado, y ella era una mujer muy absorbente, ¿no? Ella quería que él estuviera con ella todo el tiempo, además ella quería que él se divorciara, y en ese tiempo, además de que el divorcio era muy mal visto, pues Eulogio realmente no estaba enamorado de María Luisa Bombal, simplemente era un amante para él. Entonces ella no soportaba la situación y se empezó a obsesionar con este hombre, le escribía cartas que él no respondía, y lo más triste era que María Luisa se humillaba públicamente persiguiéndolo de manera muy obsesiva y todo el mundo se daba cuenta. Ella se aparecía en eventos donde él estaba y armaba grandes escándalos de celos porque él tenía otras amantes. Sus amigos, Pablo Neruda, también Jorge Luis Borges, le decían que lo olvidara porque Eulogio no la amaba, pero ella no entendía de razones. Y para su desgracia, así como los personajes de sus novelas, María Luisa creía en el amor romántico, sinónimo de tragedia y de dolor. Entonces, como efectivamente la relación con Eulogio era tóxica, complicada, dolorosa, ella sentía o había desarrollado un apego hacia este hombre. En el fondo creo que sabía que la relación con Eulogio era enfermiza y tóxica, pero ella no lograba romperla. Y esa actitud un poco, y lo voy a decir de esta manera, como de ruego que ella tenía hacia él, hizo que él se alejara más de ella por considerarla loca y patética, ¿no? Eso era lo que él le decía a los amigos de María Luisa. Y muy pronto comenzó a salir formalmente con otra muchacha, aunque recordemos que él estaba casado, y esto llenó a María Luisa de ira y en un momento de consternación en que ella había ingerido muchísimo licor, se vistió elegantemente y asistió a una cena que estaba dando Eulogio, en la cual también estaban los padres de María Luisa, porque formaban parte de la aristocracia de Chile en ese momento. Entró al cuarto donde Eulogio guardaba las armas de fuego, lo cual también nos da dato de que ella era una amante cercana porque se quedaba con él muchas veces en la casa, porque él estaba separado, no divorciado, pero sí separado, y tomó una de sus pistolas. Así de dramático como se lo están imaginando.
Se dirigió al lugar donde estaba Eulogio, decidió a matarlo, pero al verlo no le pudo disparar y en un acto de desesperación, me imagino que ella estaba muy turbada, se dio un disparo a sí misma. Afortunadamente no se quitó la vida, sino que se hirió en el brazo. Su madre empezó a gritar, llamaron a la ambulancia, la llevaron al hospital, la atendieron y pues le pudieron salvar la vida, ¿no? Por esa época María Luisa ya había publicado varios cuentos, todavía no novelas, pero sí varios cuentos, varios poemas, así que ya era una escritora chilena bastante reconocida. Conocía a Jorge Luis Borges, era amiga personal de Pablo Neruda. Pablo Neruda de hecho la va a ayudar a ella, se la va a llevar a Europa para ayudarla a salir de la depresión que ella tiene por Eulogio. Ya había publicado varios cuentos, recordemos que pertenecía a una familia aristocrática, acomodada. Esto le permitía que ella se pudiera dedicar a la literatura porque no tenía que trabajar para pagar las cuentas, ¿no? Obviamente también ella nació en una familia privilegiada, esa es la realidad, porque creo que María Luisa nunca tuvo que enfrentar, creo no, nunca tuvo que enfrentar la realidad que tenemos que enfrentar todas, de buscarnos un trabajo, de generar ingresos para vivir, sino que siempre vivió de la renta de sus padres, y eso también hay que decirlo, y después de la renta de sus padres vivió de la renta de su esposo. Entonces era una mujer que en realidad tenía todo el tiempo del mundo para escribir y también siento yo todo el tiempo del mundo para ese papel de víctima y de autocompasión que ella sentía hacia sí misma, ¿no? Y desafortunadamente nunca buscó ayuda para entender qué era lo que hacía que ella tuviera esta obsesión tan tremenda hacia este hombre. Ustedes van a ver que es una obsesión tremenda porque años después incluso va a volver a Chile para matarlo, ¿no? O sea, va a ser un tema medular dentro de su obra y dentro de su vida. Entonces, sus padres no aceptaban, además del todo, algunos de los temas que proponía María Luisa en sus obras, porque también aparecían personajes muy sexualizados, así que ellos no estaban del todo muy de acuerdo con la manera de escribir de María Luisa, pero sí la apoyaban. Además, en ese tiempo, ella comenzó a tener muchos problemas con la bebida, fumaba constantemente, se enfiestaba, iba a parrandas y perdía el control. Es que ese es el punto, ¿no? Ella realmente no tenía control de sus impulsos ni de sus emociones. Entonces su madre, que estaba muy preocupada, habló con el poeta Pablo Neruda, que también reseñamos en este canal, y que independientemente de que como hombre creo que cometió muchos errores, entre ellos abandonar a su única hija, pues en otros aspectos fue un hombre que despuntó y era buen amigo de María Luisa. La madre habló con él y le pidió que se llevara a María Luisa un tiempo a Argentina, donde él estaba ejerciendo el cargo de cónsul. Ella estaba muy deprimida por el tema de Eulogio. Él había originalmente interpuesto una demanda, la va a retirar por intercesión de la familia de María Luisa, y es así que en el año de 1933, antes de partir a Argentina, ella hace 2 intentos de suicidio con unas píldoras. Al respecto, lo que decían los amigos de María Luisa es que ella nunca entendió que Eulogio, bueno, era un lastre en su vida, probablemente ella tenía una débil autoestima, que él machacaba, ¿no? Continuamente con los diferentes amoríos que tenía y que además no lo escondía, lo hacía de manera abierta y ella lo veía y esto le dolía. De hecho, bueno, les comentaba que cuando ella intenta matar a Eulogio, él interpone una denuncia por intento de homicidio, por lo cual ella está algunos días en prisión, pero al final retira la demanda y ella logra irse a Argentina. En Argentina vive en Buenos Aires, donde el poeta Pablo Neruda ejercía como cónsul y allí conoció a muchos personajes importantes de la literatura, entre ellos Federico García Lorca, entabló amistad con Jorge Luis Borges, Luigi Pirandello, Oliverio Girondo y Alfonso Reyes, así como con varios filólogos como Amado Alonso, quien, dato curioso, le prestaba su máquina de escribir para que ella pudiera seguir trabajando en una novela que ya había comenzado. Fue en la cocina del departamento de Neruda donde la escritora encontró su lugar para terminar su primera novela, y por eso Neruda le había puesto el apodo de Mangosta, ¿no? Que es el nombre de un animalito oriental que se acomoda en cualquier parte y es suave y discreto, ¿no? Porque ya se ponía en los rincones del apartamento de él a escribir. No pasó mucho tiempo antes de que Neruda se sumara al otro lado de la mesa, o sea, se hicieran más amigos,
y confluyera en este espacio de lecturas y de críticas de sus respectivos proyectos, pero ella siempre aclaró que eran grandes amigos, pero que nunca mantuvieron ninguna relación amorosa. Por ese entonces el poeta trabajaba en la residencia en la Tierra y Bombal fue muy influenciada por la poesía de Pablo Neruda. En 1934 ella publica su obra La última niebla en Buenos Aires y relativamente parecía que María Luisa se había recobrado casi totalmente de ese periodo negro de su vida en que había intentado matar a Eulogio, ¿no? Parecía. Por medio de García Lorca conoce en ese tiempo a Jorge Larco, que era un pintor que se encargaba de decorar todas las obras de Federico García Lorca y que todo el mundo sabía que era homosexual. Como esta opción sexual en su tiempo era prácticamente un delito, ellos deciden crear un matrimonio de fachada, ¿no? María Luisa siempre se sintió sola, en cierta manera, siempre se sintió sola, abandonada, entonces quería tener un compañero y le dice o le propone al Arco que se casen para que ella adquiera la condición de mujer casada y él oculte su homosexualidad. Y como ellos se llevaban muy bien, entonces se van a casar. Pero obviamente este matrimonio no va a funcionar porque pues Larco tenía amantes, además que a Larco no le gustaban las mujeres y pues a ella le gustaban los hombres. Entonces van a estar casados poco tiempo y finalmente se van a divorciar, aunque como siempre van a tener algunos pleitos, algunos escándalos en las galerías donde él presentaba sus obras. Porque ella va a hacerle escándalos muchas veces cuando se entera que él está con algunas parejas, pero no porque tuvieran una relación real, porque en realidad yo dudo mucho que María Luisa y Jorge Larco hayan tenido algún acercamiento físico, sino porque ella quería guardar las apariencias, entonces le molestaba que a veces Jorge Larco buscara amantes y que todo el mundo se diera cuenta de sus relaciones homosexuales, aunque igual era un secreto a voces, ¿no? También en esa época María Luisa estaba trabajando en la escritura de La Amortajada. La crítica coincide que La Amortajada es su mejor novela y empezó a compartir lo que escribía con Jorge Luis Borges, con quien solía pasear, ir al cine y a restaurantes, aunque igual hago la aclaración, porque ella también la hacía, de que no eran pareja. Publica su reseña de la película Puerta Cerrada para Revista Sur, persuadida por otra escritora llamada Victoria Ocampo, y la recepción de su reseña llega hasta el director de la cinta, Luis Salambansky, quien le pide escribir el guión para su próxima película. Decide entonces aceptar Hacer María de Jorge Isaac, pero los productores no consiguen los derechos de autor y lo que resulta es el guión de La Casa del Recuerdo, inspirada en la novela antes mencionada, Hacer María de Jorge Isaac. Durante esta época, Angélica Ocampo, la hermana de Victoria, le presenta a otra escritora importante, Gabriela Mistral, y ellas van a tener una relación muy cercana. Gabriela Mistral en ese tiempo ya tenía pareja, un asistente personal, porque pues ya lo he contado en otros en vivo, Gabriela Mistral era abiertamente lesbiana, ¿no? En 1938, María Luisa publica en Buenos Aires La Amortajada bajo el sello editorial Sur, dirigido por Victoria Ocampo, que era una de sus mejores amigas, que también escribía. Y en 1940, tras el estreno de la cinta de Salambansky, luego de una estancia prolongada en Buenos Aires y tras su primera visita a Estados Unidos, María Luisa decide regresar a Chile. Y nuevamente la tragedia y la obsesión se le reactiva porque vuelve a ver a Eulogio y lee en un periódico que él se había vuelto a casar. En un arrebato, honestamente creo yo, incomprensible, porque ya ellos hacía 8 años que no se veían, María Luisa tomó un revólver y a plena luz del día descargó 10 balazos sobre Eulogio. El pobre hombre pues sobrevivió de milagro, obviamente llamaron a la ambulancia, se le llevaron al hospital y él muy molesto porque ya esta vez sí lo había herido físicamente, o sea, las balas le habían dado en el cuerpo. Recordemos que en la ocasión anterior ella no se había atrevido a dispararle, se había disparado a sí misma, pero esta vez sí logró herirlo. Entonces él obviamente interpuso cargos contra ella, María Luisa fue a juicio, perdió el juicio, y se le asignó una condena menor de 9 meses gracias a que ella venía de una familia rica e influyente que logró sobornar el sistema judicial
y finalmente ella salió a los Estados Unidos. De hecho, la primera noche de su reclusión lloró y cuando le preguntaron por qué lloraba tanto, dijo que porque no había logrado asesinar a Eulogio. O sea que realmente este tema de esta relación tóxica, este amor tóxico, esta obsesión que tenía por un hombre que al final no la quería, prácticamente la destruyó, o sea, le hizo muchísimo daño, pero también ella, no la quiero poner como una víctima porque no lo era, ella le faltó, creo yo, la fortaleza para salir adelante, ¿no? O sea, buscar ayuda, buscar ayuda en su familia, en sus amigos, ¿no? Fue algo que ella no logró manejar y yo creo que porque ella tenía el concepto, vamos de nuevo al amor romántico, ¿no? Que el verdadero amor es el amor donde hay sufrimiento, donde hay entrega y donde hay dolor, ¿no? Viajó a los Estados Unidos huyendo de las acciones legales que estaba tomando su antiguo amante, obviamente, pues en contra de ella, porque, o sea, la mujer realmente era un peligro, prácticamente lo había matado, pues no lo logró de milagro. Él estuvo muy grave, ingresado en el hospital. Y cuando se le preguntó por el motivo de su acción, o sea, por qué ella después de 8 años había vuelto a Chile a dispararle, ella declaró lo siguiente: al matarlo estaba matando mi mala suerte, mataba mi chuncho. A pesar de que evidentemente María Luisa Bombal necesitaba ayuda psiquiátrica, se negó a recibir terapia y en cambio comenzó a beber todavía más y estuvo sumida en grandes depresiones y en ataques de ansiedad. En 1942 se le otorgó el Premio Municipal de Novela por su obra La Amortajada y consiguió un contrato con la Embajada Chilena de Estados Unidos en Washington para revisar el doblaje de varias películas estadounidenses y autorizar así su ingreso a Chile. En 1944 se traslada a vivir a los Estados Unidos, donde conoce y se casa convenientemente con un conde mayor que ella, Rafael Falsein Vale y Chavanes. El conde era un hombre ya bastante mayor y con él ella va a tener una hija a la que le van a poner por nombre Brigitte. Este matrimonio le permite a ella tener toda la estabilidad económica necesaria para dedicarse enteramente a escribir, ya que su esposo es un hombre mayor, pero también un hombre muy rico. Sin embargo, ella no va a lograr tener un matrimonio feliz, ¿no? Porque hay una gran diferencia entre ellos. El conde está buscando un matrimonio más tranquilo y María Luisa extraña las pasiones de su juventud, ¿no? Así que pues, ella va a tener varios amantes. Además, vemos a través de todos los personajes de la obra de María Luisa que ella misma se sentía atrapada en este matrimonio aburrido en el que la monotonía la hacía sentirse presa. No nuevamente porque ella tenía un mal concepto del amor, ¿no? Y además porque este era un matrimonio por interés. El francés, hay que decirlo, era un hombre muy educado, era un buen esposo, la apoyaba en su tarea como escritora y a pesar de eso, pues ella no va a estar enamorada de él. Como les digo, esto va a ser un matrimonio por conveniencia para ella heredar la fortuna de este hombre, ¿no? Y en ese tiempo ella comienza a escribir nuevos cuentos donde siempre retrata la vida de mujeres burguesas hastiadas por matrimonios mediocres que al final era, si ustedes ponen a pensar, su propia vida. Además, María Luisa era parte de los círculos sociales más selectos, era una mujer que vestía ropa fina, acudía a las fiestas más lujosas, pero la vida aristocrática la aburría terriblemente. Debido a que no necesitaba trabajar, pues su esposo tenía mucho dinero, María Luisa nunca sintió presión por generar ingresos, por lo que se dedicaba a escribir, a viajar, a pasear por Europa, y por esa época escribe La Maja y el Ruiseñor y Las Trenzas. Luego, en 1945, incursionó en el doblaje al castellano, traduciendo, subtitulando y doblando a la actriz Judy Garland en la cinta The Clock en 1945. Luego, en 1946, publica la historia de María Griselda en la revista Norte número 10 de los Estados Unidos. La versión en inglés de su libro La Última Niebla fue muy bien recibida por la crítica, por el público, y lo que le dice a la mayoría de sus amigos es que trate de escribir una novela más larga para que pueda ser considerada para el Nobel de Literatura. Y es así como, con el ánimo de posicionarse en el mercado estadounidense y gracias a la ayuda de su esposo, que se convirtió en el editor de su obra, escribió la novela House of Smith, que publicó en 1947. Bueno, ya en ese tiempo conocí a Gabriela Mistral, pero durante esta época
Bueno, durante la época en que ella está casada con el conde, ella se ve mucho con Gabriela Mistral, se visitan mutuamente, se revisan sus obras. En ese tiempo muere Gabriela Mistral y ella es una de las personas que va al sepelio de la escritora. Durante 1967 estuvo trabajando en la traducción de House of Smith al español, sin embargo nunca la finalizó. Y en 1969 muere su esposo y ella se traslada definitivamente a Buenos Aires. Ya sé que ustedes están pensando y volvió a buscar eulogio. Afortunadamente no lo volvió a buscar, pues el hombre seguramente está hastiado de esa situación de la persecución, porque es que hay que decirlo abiertamente, ella lo perseguía, o sea, estaba obsesionada. Y las obsesiones nunca son buenas. El 26 de agosto de 1973 se asienta definitivamente en Chile y pese a haber vivido durante 29 años en el país del norte, decide establecerse nuevamente en Viña del Mar. Conoce en esa época a la escritora Sara Vial, que fue su gran amiga y confidente en 1972, y en 1976 recibe el premio Academia por el buen uso del idioma castellano. En 1976 publica su antigua novela inédita La historia de María Griselda, por la cual obtiene el premio Libro de Oro otorgado por la Agrupación de Amigos del Libro. Y en 1978 el Ministerio del Interior dicta un decreto que le concede una pensión de gracia por su contribución a la literatura, dinero que en realidad ella no necesitaba porque ya su esposo, que era el conde, le había heredado una gran fortuna, pero igual pues le dieron una pensión. Ese mismo año, el 22 de diciembre, recibe el premio Joaquín Eduard Bello, otorgado a los valores literarios de la Quinta Región. Sin embargo, los últimos años de la vida de María Luisa no tuvieron nada de aristocrático, ni nada de fino, ni de elegante, porque ella se volvió alcohólica. Su médico de cabecera le dijo que tenía que dejar de beber si quería vivir más tiempo, porque ya tenía cirrosis hepática. Sin embargo, ella no tuvo la voluntad para dejar de beber, estuvo internada en numerosas ocasiones con muchas crisis de fallo hepático. Y años después de su muerte, su sobrino, el senador Carlos Bombal, relató que su tía murió asistida y apoyada por su familia, porque hay quien dice que María Luisa fue completamente abandonada por sus hermanas, por sus amigos y también por su hija. Yo en realidad no lo sé, no podemos en realidad saber, hay quien dice que murió muy sola, pero pues su familia dice que no, que siempre estuvieron con ella en esos momentos difíciles. Además, sí sabemos que fue un deterioro muy complicado, tuvo que ser sometida a varios procedimientos, se le tuvo que administrar alimentación vía parenteral porque ya no podía ingerir alimento. Además, fueron meses de mucho dolor para ella y finalmente falleció el 6 de mayo de 1980 en la ciudad de Santiago de Chile, víctima de un coma hepático masivo en el Hospital El Salvador. Los restos de María Luisa Bombal fueron cremados en una ceremonia llevada a cabo en el cementerio general y le pusieron un vestido de color púrpura, algo que ella había solicitado en su testamento. Dato curioso, su hija no estuvo presente en el sepelio, lo cual también nos da una idea de la difícil relación que seguramente ella tenían en ese momento. Bueno, a manera de conclusión podemos decir, porque vamos a leer algunos de sus poemas, que María Luisa Bombal nació en el seno de una familia aristocrática y desde pequeña tuvo una educación privilegiada. Habló perfectamente el francés y el inglés y vivió mucho tiempo en Francia, donde entró en contacto con la literatura de Goethe y de John Milton. Vamos a tener en el siguiente en vivo la vida de John Milton, de un importantísimo escritor inglés. Al regresar a Chile se enamoró perdidamente de un hombre que nunca la amó, al que trató de matar en 2 ocasiones, con diferencia prácticamente de 10 años. María Luisa fue una mujer que por desgracia vivió a través del amor romántico, tratando de escapar siempre de su realidad y buscando un hombre ideal que nunca pudo encontrar, porque ese hombre ideal, ese hombre joven, vigoroso, que la hiciera vivir pasiones desbordante y al límite, era algo que ella nunca pudo tener porque no era algo real. O sea, todos los que hemos estado enamorados sabemos que tal vez al inicio, pero llega un momento en que las relaciones se estabilizan, pero ella no, ella siempre quería vivir en esa relación al borde, al límite, y todos los personajes de sus novelas son así. Son mujeres que tienen encuentros fugaces con hombres que prácticamente no conocen, son encuentros casi siempre sexuales y que le permiten escapar brevemente del hastío de su matrimonio, ¿no? Obviamente su propia vida, ¿no?
Se casó con un conde francés que le dio la estabilidad emocional y económica para formar un hogar, para tener una hija, pero al cual ella nunca amó porque simplemente fue un matrimonio por conveniencia. Además, ellos se llevaban muchos años. Por desgracia, María Luisa siempre quiso vivir pasiones desbordadas e intensas que la hicieron propensa a muchas depresiones y a varias crisis de alcoholismo que finalmente le causaron la muerte. A pesar de eso, logró crear dos maravillosas novelas. Esas son La Amortajada y La Última Niebla, las cuales le valieron el reconocimiento de Pablo Neruda y Jorge Luis Borges, grandes escritores de su momento. Y hoy María Luisa Bombal es conocida por su prosa pulida y muy bien trabajada, la prosa de una mujer que solo pudo vivir a través de sus trágicos personajes, porque además todos sus personajes tienen finales súper trágicos. Entonces vamos a leer algunos de sus poemas. Final sin regreso. Dice así: tantos recuerdos y aquí estoy pensando en cada persona y en cada pasado. Aunque hay pasados que están pisados y momentos enmarcados. Añoraba aquella infancia, amores y desamores, donde todos éramos felices, pero de pronto me veo en un ataúd acostada. Mientras todos me ven, yo aquí recordando cada momento y cada pasado. Temo llegar a la oscuridad y no recordar lo que he vivido, momentos hermosos, como también nefastos, ya que son parte de mí, de mi pasado. Ya no puedo tener un futuro, todo se derrumbó, ¿no? Una mujer obviamente que tiene una voz muy romántica, ¿no? Una voz al extremo, la tragedia que sublima la muerte, que esto nos da una idea también de los largos periodos de depresión que ella vivió. Este otro poema que tiene que se llama A una mujer reprimida, dice así: triste, sola y defraudada me siento con este novio ingrato que tengo, que al tratar de abrazarlo me contengo, de que él me deje veloz como el viento, como la dejó Eulogio. Quiero que ya acabe este acontecimiento, que por cada día que pasa me abstengo a este sufrimiento eterno que tengo de compartir mi alma junto a su aliento. Trato y no puedo despejar mi mente de su imagen de ser escalofriante, porque cada día lo tengo presente. La violencia empieza a ser agobiante. Cada día y cada año es que la gente no da cuenta de lo desesperante. Esto obviamente ella lo escribe inspirada en la relación tóxica y súper enferma que tenía con este hombre Eulogio. Este otro, un amor invisible. Ay, amante mío, cuánto ansío encontrarte. Entre tanto gentío no logro verte. Siento tu presencia y quiero tenerte, en mis delgados brazos atraparte. Siento tu olor, ay cuánto ansío encontrarte. Deseo abrazarte hasta la muerte, ¿no? Nuevamente el sentido de tragedia, para así poder siempre tenerte y estar en tus brazos y besarte. Me siento desfallecer cuando no estás, los latidos del corazón se apagan, al pasar el tiempo en que tú no estás. Los recuerdos que en mi mente naufragan no son verdaderos si tú no estás. Espero que estos me satisfagan. Estos son también poemas que ella incluye en una de sus novelas, La Última Niebla. Bueno, me gustaría que me dejaras saber en la casilla de los comentarios si alguna vez te has leído algún poema de María Luisa Bombal. También me gustaría que me dejaras saber en la casilla de los comentarios qué opinas de la obsesión que tenía María Luisa por este hombre. O sea, yo realmente, por más que investigué y busqué, al día de hoy no lo logro entender muy bien. O sea, ¿por qué una mujer tan inteligente, tan talentosa, que hablaba varios idiomas, que estuvo muy bien conectada con grandes escritores, una mujer que triunfó? Porque independientemente que no ganó el Nobel, sí fue una mujer talentosa. Y si ustedes se leen La Amortajada, van a ver que era una mujer muy culta y muy refinada. Y nunca entenderé por qué una mujer con tantas cosas positivas se obsesionó tanto con un hombre que era un mequetrefe, ¿no? Era un tipo pedante, que la maltrataba, que la humillaba. Pero bueno, déjenme ustedes saber en la casilla de los comentarios por qué será que María Luisa Bombal tenía tan baja autoestima, ¿no? ¿Por qué se habrá arrastrado tanto por este hombre? No sé, en lo personal no lo logro entender.
¿Por qué estaba tan obsesionada con esta relación tóxica, con este hombre que le mermaba la autoestima, que la traicionaba, que la escondía, porque ella era la amante, él estaba casado y luego ven que ni siquiera se quiso casar con ella, se va a separar finalmente, 8 años después, cuando ella se entera que él se ha casado, ella lo va a buscar de nuevo y va a dispararle 10 tiros, o sea, en realidad María Luisa era una mujer peligrosa, era una mujer que tenía una obsesión con este hombre, pero no la logró entender. No sé si el hecho de haber perdido a su padre cuando pequeña la hizo buscar desesperadamente ese amor ideal, o si será que haber leído tanto a los escritores románticos le hizo tener una imagen distorsionada del verdadero amor. Puede haber sido eso, ¿no? Ese concepto de amor romántico donde nos sentimos realizados a través del sufrimiento, a través del dolor. E indudablemente esto también inspiró muchas de sus obras. De hecho, como les digo, yo me leí La Amortajada, son apenas 89 páginas, muy rapidito de leer, lo pueden descargar en PDF. La Última Niebla no lo he leído, pero también dicen que es una gran novela. Bueno, déjame saber en la casilla de los comentarios qué opinas de la obsesión que tenía María Luisa. Déjame saber también si te has leído algún poema de ella. Y finalmente, déjame saber en la casilla de los comentarios qué otro escritor te gustaría que reseñáramos en este canal. Sí les adelanto que muy pronto vamos a tener la vida de John Milton, un escritor romántico que sin lugar a dudas ha sido, junto con Shakespeare, uno de los escritores que más han influido a la literatura moderna. Les mando un beso y un abrazo. Espero que me regalen un like, se suscriban a este canal y sobre todo que compartan el link de este video en todas sus redes sociales para ver si podemos terminar el año con 35,000 suscriptores. Les mando un beso y nos seguimos viendo. Bye bye.